Muy buenos días, amada iglesia. Un gusto de verlos un domingo más. Muy bien, como ustedes saben, estamos en la serie Josué, serviremos al Señor. Hoy día estamos en el capítulo 4. El capítulo 4 habla acerca del testimonio del pueblo de Israel con un memorial, con una señal. El contexto es que el pueblo de Israel tenía que pasar el Jordán. Y cuando hablamos de pasar el Jordán, hablábamos domingos anteriores, que esta era una misión imposible, ¿cierto? Una misión imposible porque era más alta y sublime la misión de lo que ellos podían hacer por sus propias fuerzas. De hecho, había dos cosas muy importantes, en realidad tres cosas importantes acá. El momento no era el momento más auspicioso de manera humana, porque era el tiempo en que se desbordaba el río. Entonces era una situación no sencilla, realmente era imposible, no se podía pasar, sobre todo la cantidad de gente que debía pasar con el desborde del río, y además debía ser pasado esto en un día. En segundo lugar, recordemos que la tierra que debían ellos habitar era un lugar habitado por otros pueblos, eran pueblos de guerra. Cada pueblo estaba entrenado para la guerra y había ciudades fortificadas, por tanto era llegar y decir voy a habitar ese lugar, también era misión imposible. Y en tercer lugar, tampoco tenían las condiciones, ni las competencias, ni las habilidades para poder enfrentar esto. Por tanto, cuando el Señor le dice a Josué, ve y pasa este Jordán, era realmente algo imposible que el Señor sí o sí iba a hacer. Era imposible, sí, pero era una misión dada por el Señor. Por tanto, era una misión segura y asegurada. ¿Y qué vemos acá en el capítulo 4? Ustedes ven del versículo 1 al 24 que el Señor le da una orden a Josué para que le dijera a 12 hombres del pueblo que tomaran piedras del río. Y cuando dice piedra del río no eran unas piedrecitas nomás, no era como que, una piedrita para hacer patitos, ¿ya? Era tomar rocas del río. Y era la evidencia posterior de que efectivamente habían pasado por ahí y habían pasado en tierra seca. Eran piedras que estaban en el fondo de ese río. Había que sacarlas, uno por cada tribu, llevarlas afuera y luego de eso hacer un memorial. O sea, hacer un montoncito de piedras, uno por cada tribu, recordando lo que el Señor había hecho. Eso es lo que estaba pasando acá. La pregunta, ¿por qué Dios le pide a este pueblo que estaba pasando por el Jordán, pasó por tierra seca, que hicieran este memorial? Uno se pregunta esto. ¿Qué significa esto? ¿Para qué es? Lo bueno es que no debemos inventar el motivo, sino que la Biblia explicita cuál es el motivo. De hecho, ustedes pueden ver acá, versículo 6 dice, para que esto sea señal entre vosotros, para que se recuerden entre ustedes. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Ustedes le van a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. O sea, primero era una señal entre vosotros, y además una señal para las generaciones futuras, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Era una señal para adelante también, para hoy y para adelante. Y de hecho, efectivamente pasaron esas piedras y las pusieron ahí. Y cuando pusieron las piedras ahí, una vez que pasaron por tierra seca, y aquí quiero detenerme, pasaron por tierra seca. El Señor dividió esas aguas. No fue una coincidencia, no fue un fenómeno natural, no fue algo explicable por los vientos ni nada por el estilo. Era el Señor interviniendo, porque precisamente cuando los sacerdotes pusieron sus pies ahí, se dividió el río y se amontonaron arriba. ¿Se recuerdan el pasaje en capítulo 3? Arriba, kilómetros arriba.
Y la gente se preguntaba, ¿qué está pasando? Que se está juntando aquí agua. Y abajo sabía lo que estaba pasando. Que el Señor estaba con el arca del pacto, dividiendo esas aguas. Y el pueblo estaba pasando por ahí. Fíjense el momento. Fíjense la emoción que estaban viendo también. Viendo ese milagro. Precisamente cuando los sacerdotes pisaron el agua y se pusieron en medio, el agua se dividió. Dijeron, este fue el Señor. Esto no fue una coincidencia. No fue un producto del azar. Es algo planificado por el Señor. Es el Señor interviniendo poderosamente en circunstancias que nosotros vemos que no podemos hacer nada. ¿Ellos podían pasar ese Jordán? Díganme. No. ¿Era el mejor momento para pasarlo? Tampoco. ¿Tenían las condiciones para llegar al otro lugar y conquistar la tierra? ¿Por sus fuerzas? No. O sea, ellos estaban viendo que el Señor que los mandó, que le encomendó esa misión que era más alta que ellos mismos, en ese momento Él la estaba respaldando. Y pasaron por tierra. ¿Saben cómo estaba la tierra? Seca. O sea, fue un milagro del Señor. El Señor de los cielos y de la tierra. Detuvo ese río y los hizo pasar por tierra seca y firme. Y Él le dijo a Josué, vayan y saquen piedras, una por cada tribu, 12 piedras, y llévenlas después y hagan un memorial, para que recuerden, que sea señal entre vosotros. Y además cuando los hijos pasen por ahí y digan, oye, ¿y estas piedras que están acá? Usted le va a decir, es que resulta que las aguas de Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas de Jordán se dividieron y estas piedras sirven hoy como monumento conmemorativo para ti, hijo, y para tus hijos, para Israel, para siempre. Entonces, pasaron y pusieron las piedras y vemos un relato parecido, pero ya pasando en el versículo 21. Y habla de que Josué dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, porque Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y les dijo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeran, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros para que pasamos. Y aquí te dice, ¿para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces nos preguntamos, ¿para qué es? Para 3 cosas. 1, para señal entre vosotros en el día a día. 2, para señal para tus generaciones. Y 3, para señal para las otras naciones. 3 cosas. Pero ahí dice algo importante. Al final dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Porque esto era para recordar, ¿cierto? Pero no era un mero recordatorio, no era un mero memorial. No era para decir, recuerdo cuando pasado esto, qué entretenido, qué bueno, sí, bien, súper bien, impecable. O para que nos dieran nostalgia. Hoy te recuerdas, sí, qué bueno, para contar en una fogata en la noche. O para contar en una junta. Sí, está bien. Pero tenía un objetivo, un sentido. Dice, para que teman a Jehová, vuestro Dios, todos los días. O sea, no era solamente para tenerlo como un recuerdo del pasado, sino para que eso mismo, la obra de redención, impacte tu vida hoy. Impacte tu vida mañana. Para que sea señal de temer a Dios todos los días de tu vida. Y te pregunto, en tu vida, ¿has visto la obra de Dios?
te pregunto, ¿recuerdas cuando el Señor te rescató y te sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Recuerdas cuando Él te sacó de Egipto? En sentido figurado. No sé si alguno de ustedes ha ido a Egipto alguna vez, pero en sentido figurado, sí, efectivamente, cuando estábamos sin conocer al Señor, estábamos en la esclavitud de Egipto, bajo la opresión del faraón, bajo la opresión del diablo. Así lo expresa la Escritura. Es así de cruda, así de real también, pero así también de glorioso. Es que fuiste sacado de ahí, de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Recuerdas? Y ese recordatorio debe impactar nuestra vida hoy. No es un mero recordatorio intelectual de evocar solamente eventos, de evocar solamente imágenes, de evocar solamente momentos bonitos que vivimos, sino que si el Señor hizo una obra contigo, si Él te rescató de las tinieblas a su luz admirable, es para que temas a Jehová vuestro Dios todos los días. O sea, esa obra que Él hizo en esa oportunidad y mandó a su pueblo a santificarse porque Él va a hacer maravillas en su pueblo, esa misma obra, ese mismo temor reverente, hay que vivirlo hoy. Entonces no es un mero memorial nomás. No solamente decir, sí recuerdo, sino que cuando recuerdes, porque nos olvidamos, debemos aprender a vivir y a temer a Jehová. ¿Qué significa aprender a temer a Jehová? Primero, reconocer que su presencia delante de nosotros es santa, es justa, que Él es verdadero, que Él es bueno, que Él es amoroso, que es lleno de gracia y de verdad. Pero ojo, es de gracia y verdad. Domingo pasado también dijimos, podemos ir confiadamente ante su presencia, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia. Pero ojo, y siempre lo digo, venir confiadamente, pero no significa venir irreverentemente, no significa venir patudamente delante del Señor, no significa venir como Pedro por su casa, porque esto sigue siendo un trono. Es de gracia, pero sigue siendo un trono de gracia. Por tanto, podemos ir confiadamente, pero reconociendo que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es justo, que con Dios no se juega. Para que aprendas a temer a Jehová, que puedas reconocer quién es Dios y que aprendas a vivir como Él demanda que vivamos. No podemos decir temo a Dios y después vivir como queremos. No podemos decir temo a Dios, creo en Dios y después hacer las cosas a mi manera. Eso no se puede. El temer a Dios significa sencillamente aprender a vivir por Él y para Él, porque de Él somos. Temer a Dios implica darle honra a Dios. Implica reconocer que Él es bueno, que Él es santo, que es justo, y que eso tiene un impacto también en mi vida. No podemos separar, decir, si yo creo en Dios, yo temo a Dios, y después vivir como quiero. ¿Eso es posible? De hecho, el domingo anterior también dijimos, y una palabra dura, fuerte, pero verdadera, que los demonios también creen, y también tiemblan, pero no se someten, no adoran a Dios. Por tanto, aquí el temer implica reconocer quién es Dios, reconocer lo que Él demanda de nosotros y también de cómo debemos vivir delante de Él, cómo debemos responder a su presencia y su santidad. Entonces dice acá, recuerda, esto le va a servir como señal, como recordatorio. ¿Por qué necesitamos un recordatorio? ¿Por qué? Se nos olvida. Porque a veces estamos claritos, ¡ay, qué bueno es el Señor, es su mensaje, el Evangelio, maravilloso! O sea, esto no lo cambio por nada.
Y segundos después, oye, igual lo podría cambiar por esto, ¿no? Igual parece que no es tan importante en mi vida. Se nos olvida. En términos prácticos se nos olvida. Dios te dijo algo. Vívelo, cúmplelo, obedécelo. Sí, Señor, serviremos al Señor. Y después, es que no es tan así, parece. Es que igual podría serlo a mi manera. Igual podría ser mezclado, si tampoco es para tanto. Parece que Dios exige mucho, parece. Dice, no. Esa es la manera del Señor, que sea señal entre vosotros. Y aquí en su oportunidad prediqué que el Evangelio es un Evangelio en 5G. ¿Qué es eso? Lo pusimos tecnológico, ¿no? Ya no es 3G ni 4G, es 5G, ¿cierto? Sí, porque G de gracia. El Señor te salvó por gracia. Te salvó por misericordia, por gracia del Señor. Esa es la obra que debemos recordar siempre. Pero ante esa gracia necesitamos responder. Aprender a temer a Jehová. Necesitamos aprender a vivir, responder en gratitud. Es imposible decir reconozco la gracia del Señor si no vivo en gratitud. La gracia genera una respuesta de agradecimiento al Señor. Es una respuesta de gratitud. Por lo tanto, debemos recordar lo que es el Señor para vivir agradecidos. Pero a veces no vivimos agradecidos. Vivimos reclamando, quejándonos de Dios, de circunstancias, del resto. Hasta de nosotros mismos nos quejamos. Nos aburrimos hasta nosotros mismos. Pero la gracia nos permite gratitud. Llevan 2G, ¿cierto? Gracia, gratitud, ¿cierto? Tercera G, gozo. Voy a ponerle algo más. Gozo y paz. Porque la palabra dice, gozo y paz en el creer. Por tanto, una vida que teme al Señor, una vida que reconoce la gracia del Señor, no solamente es agradecida, sino también vive con gozo y con paz. Y no pueden separarse. No puede decir que eres agradecido y anda sin gozo. Imposible. Y alguien sin gozo no puede agradecer tampoco. ¿Han visto a alguien con gozo, alguien sin gozo agradeciendo algo? No. Alguien agradecido es alguien que vive con gozo y paz. También se nos da confianza. Confianza en que el Señor cuida de nosotros. Dijimos gracia, dijimos gratitud, dijimos gozo y paz, y ahora vamos a decir gracia y generosidad. Porque no puede ser de que vivamos para nosotros mismos, vivimos para otros, vivimos para compartir con otros, vivimos para tratar a otros como el Señor nos trata a nosotros también. Dar de gracia lo que recibiste de gracia. Y el quinto punto, gloria. Vivimos para su gloria. Ya no vives para ti, vives para Él. Si fuiste salvado por gracia, ya no vives para ti, vives para el Señor. Entonces debemos recordar, y hay un pasaje hermosísimo en los Salmos que vimos hace unas semanas atrás también, que habla acerca de recordar, y habla acerca de que tú debes recordar, y debes recordarte. ¿Cuál es tu nombre? Di tu nombre en tu mente. Hay un salmo hermoso que dice, el Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová. Oye, Nico, bendice a Jehová. Pues, ya. Déjate de estar no agradecido. Déjate de estar sin gozo y sin paz. Déjate de estar sin gracia y generosidad. Déjate de vivir sin gratitud y sin vivir para otros, sin vivir para el Señor. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Después dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque se nos olvida, se nos diluye, se nos disipa. Eso que es tan vivo, es tan potente, tan hermoso, tan lleno de gracia y de verdad, se nos diluye. ¿Por qué se nos diluye? Por los afanes de la vida.
La palabra hermosa, poderosa, predicada, se nos diluye. ¿Por qué? Porque cada vez es más la tierra. Los afanes de la vida ahoga esa palabra. ¿Se recuerda la palabra del sembrador, cierto? El sembrador se va a sembrar, ¿cierto? Y cayó la semilla, a veces en el camino, en piedras, en terreno pedregoso. No olvides ninguno de sus beneficios. Y los enumera ahí. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdonó todas tus iniquidades. No para que sigas viviendo en pecado, sino para viviendo en santidad, viviendo por Él y para Él. Él es el que sana todas tus dolencias. No para que justifiques tu vida, no para que justifiques tus pecados incluso por tu herida, sino Él sana todas tus dolencias. Él te quiere restaurar, Él te puede restaurar. Disponte a ser restaurado por el Señor de manera profunda, viviendo por Él y para Él, porque Él quiere rescatar del hoyo tu vida. Quizás podrás decir, ¿sabes qué, Señor? Siento que estoy marcando el paso, vivo de la misma forma de siempre. El Señor dice, no tienes que vivir así, no te creé para vivir así. Te quiero sacar de esa rueda en que estás. O si estás como un hámster que da vuelta simplemente. Él te quiere sacar de ahí para que vivas en libertad. Pero hay que sacar tu vida del hoyo. Pero eso implica perdonarte. Que el Señor te perdona, pero implica que tú le pidas perdón. Implica que Él te sana, pero implica que tú le dices, Señor, te necesito realmente. Que Él rescate del hoyo tu vida. ¿Y sabes lo que va a pasar? Él va a rescatar del hoyo tu vida, te va a coronar de favores y misericordias. Él va a saciar de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces el pueblo de Dios necesita un memorial. ¿Sí? ¿Nosotros necesitamos un memorial? Sí. Y usted dirá, ¿dónde están las piedras? ¿Te digo algo? Este es tu memorial. Es la palabra del Señor, viva y eficaz. Este es el memorial. Estas son las piedras vivas que el Señor puso para recordarnos el mensaje del Evangelio. No vivas solo. Esta reunión dominical, el encuentro de los santos, es un memorial de que con Dios no se juega. Es un memorial de que Dios es santo, que es bueno, que es justo, misericordioso, que Él salva, que Él rescata, para que despierte. Pero a veces se nos nubla, a veces no entendemos, a veces se nos va. Se nos dice, ven para acá, te quiere mostrar. ¿Siente que domingo a domingo te recordamos el Evangelio? Eso debiera ser solamente el Evangelio y nada más que el Evangelio. Debemos recordarte y debías recordarlo. Entonces dice acá claramente, esto será señal para ustedes, porque se nos olvida, debemos recordar. Segundo, dice, será señal para tus hijos, para vuestras generaciones, y les van a preguntar. Entonces te pregunto, si no sabes lo que dice la palabra, ¿qué le va a enseñar a tus hijos? Voy a aprender la palabra. ¿Para qué? Para enseñarle. Porque te van a preguntar. Los niños hacen buenas preguntas, ¿cierto? Hermosas preguntas. No preguntan nomás, ¿qué es esto? Porque si dice que son piedras, ¿cierto? Preguntan, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando te pregunten el significado de esto, tú les vas a decir. Les vas a contar. Recuerden que esta generación, la generación que no había visto cómo el Señor había abierto el Mar Rojo. Y el Señor, cuando pasa esto, ellos vieron la Pascua, ¿se recuerdan? El Señor le dice, ¿sabes qué? Usted va a celebrar la Pascua. Y los hijos le van a preguntar. Y usted le va a responder. Y le van a contar que Jehová, con mano fuerte y brazo extendido, los libró de la esclavitud, del poder de Egipto. Y les dio libertad. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Esta nueva generación necesita un nuevo memorial de la obra del Señor. Esas piedras ya no están. Pero es lo que Dios dejó firme
algo que permanece para siempre. Todo pasará, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí está el verdadero memorial, que por la obra del Espíritu Santo se hace vida en nuestros corazones. Vemos que el Señor dice: esta será señal para ustedes en la vida cotidiana, para que teman a Jehová, y también será señal para vuestros hijos. Disponte a aprender. Disponte a aprender para otros. ¿En qué etapa está de tu vida en este momento? Tú dirás: no tengo hijos. Pues tienes una responsabilidad de prepararte realmente para que cuando llegue un hijo, o cuando tengas un sobrino incluso, o un pequeño muy querido, realmente pueda decir y contarle el Evangelio, para contarle quién es Dios, pero con tú viviendo el Evangelio. ¿Podemos contarle al Señor si no hemos vivido el Evangelio? No, podemos contar información acerca del Señor. Lo que me contó otro, pero el Señor claramente nos da el gran mandamiento. Deuteronomio 6 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra. O sea, no es como: aquí están los mandamientos, ok, qué bueno Señor, para que lo pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Pero a veces escuchamos los mandamientos y decimos: Señor, que pase, paso. Es una señal de rebeldía, es señal de que yo no quiero vivir por Dios y para Dios. Y quizás tengo que preguntarme: ¿he sido rescatado por el Señor realmente? Señor, sálvame. Dice: para que temas a Jehová tu Dios. ¿Se recuerdan para qué era ese memorial? Para temer a Jehová. ¿Para qué es la palabra del Señor? Para temer a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice: tú. Primero, tú. ¿Lo estás viviendo tú? ¿Lo estás viviendo tú? Tú, tu hijo. Y el hijo de tu hijo. Aquí entran los abuelos, ¿cierto? ¿Han escuchado esa frase? No quiero polemizar con nadie. ¿Que los padres críen, abuelos malcrían? No es bíblico. Los padres crían como padres. Los abuelos crían como abuelos. Pero el mismo evangelio, ¿cierto? El mismo evangelio. Tú y tus hijos, y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, sean llenos de bendición. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. No solamente cuida de escucharlo, decir: sí, estoy de acuerdo con eso. Cuida de ponerlos por obra. Siempre digo: si oyes hoy tu corazón al Señor, la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ya está profetizando ahí de lo que va a pasar después, ¿cierto? Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios. Se trata de amarlo de verdad, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Les recordarás este memorial y hablarás de ella estando en tu casa, que toda circunstancia sea para hablar del Señor, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que la palabra del Señor abunde en su familia. No que sea una porción nomás, no que sea ese pancito de vida nomás, no que sea esa Biblia abierta nomás, que está llena de polvo a veces, ¿cierto? No que sea: no, si por ahí tengo una Biblia, sino que abunde en vuestros corazones y sea la palabra del Señor predicada en cada momento y circunstancia. Te pregunto, y con ánimo de generar una disposición a buscar al Señor,
¿Abunda la palabra en tu corazón? Tú sabes. ¿Te digo algo? Corre. Corre por tu vida. Corre a recordar el mensaje del Evangelio. Porque otros también necesitan esa palabra. Y tú dices, tus hijos, sí. Y también el resto. También los que no conocen al Señor. Tú estás puesto en un lugar donde nadie más está. En tu trabajo. Eres quizás el único cristiano. O quizás el único que está con la conexión directa con un par de personas más. El Señor te puso ahí. ¿Saben para qué? Sí, para el trabajo, sí, está bien. Trabaja, por favor. No seas flojo, eso es verdad. Pero también para el testimonio de otros. Para que otros conozcan, que la mano de Jehová es poderosa. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Tú estás ahí para evangelizar, para contar sus maravillas. No puede ser que alguien que ha recibido gracia y esté agradecido no comparte el mensaje del Evangelio. Y no digo por un checklist. No es como ya, ahora tengo que hacerlo, es que brota, que es un fruto. Es que, casi como Pedro decía, es que nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, es que no podemos. No es que me están pidiendo que cumpla 5 cosas la semana. No es para cumplir lo que el sermón nos desafió, solamente. Es para cumplirlo, pero lleno de la gracia del Señor, lleno del gozo del Señor. Si has recibido gracia, comparte por gracia. Estás con gozo, con gratitud. Y eso implica compartir el Evangelio, vivir por Él y para Él. Entonces les pregunto, ¿para qué es el memorial? Para recordar la obra del Señor entre nosotros. Para contarle a nuestros hijos y para contarle a otros. ¿Cuál es el memorial que tenemos? ¿Son piedrecitas? No son piedrecitas ya. Tenemos esto, su palabra. Y tenemos una gran roca, Cristo, el fundamento. Y tenemos piedrecitas vivas, ustedes mismos, que estamos ahí mirándonos uno a otro para animarnos en el Evangelio. ¿Te digo algo? Que tu vida sea de ánimo para tu hermano. Un desafío, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo estás animando a tu hermano? ¿O lo estás desanimando? ¿O tu testimonio desanima a otro? Pregúntate. Que sea memorial entre nosotros y además para testimonio a otros y a nuestros pequeños. Tenemos pequeñitos acá, ¿lo vieron? Y de hecho hemos sido bendecidos por tener hartos bebecitos, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad. No solamente como a los padres. O sea, tenemos una responsabilidad sobre esos padres para que puedan enseñar en el Señor. Pero también tú, disponte a servir. Disponte a cuidar a estos pequeñitos. A darles un buen ejemplo. Buen testimonio. Te digo algo, cuando estemos el domingo, cantemos. Levantemos las manos. ¿Cómo van a aprender ellos a adorar a Dios y reconocer que Dios es santo y justo si estamos irreverentemente? Enseñémosles de verdad. ¿Cómo van a aprender ellos que Dios es santo y justo si vivimos como queremos? No vivamos así. ¿Y cómo conocerá el resto de quién es el Señor? Si vivimos por Él y para Él. Les pregunto, ¿necesitamos un memorial? Sí. ¿Se nos olvida? Sí. Y Dios sabe que te olvidas. Incluso Él se acuerda que somos polvo. Que nosotros no podemos. Pero tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda. Incluso te recuerda y dice, oye, no vayas por ahí, por favor, pero devuélvete. Y cuando escuches la voz, devuélvete. No endurezcas tu corazón. Y avanza. Y tenéis piedras vivas acá. Para ser acompañado, para mirar, para observar, para aprender, para pedir ayuda, para ayudar a otros. Disponte. Vivamos para su gloria. Vivamos temiendo a Jehová todos los días. Que el recordatorio sea para adorarlo a Él, para postrarse. Pregunta, ¿te quieres postrar hoy ante el Señor? Dice, Señor, aquí estoy. Me dispongo, Señor, a tu servicio, a tu obra, a vivir conforme a tu palabra y tu mandamiento.
Si te cuesta, dile, Señor, me cuesta tanto. Transforma mi corazón, Señor. Transforma mi vida. Quiero vivir por ti y para ti. Los invito a orar. Señor, te damos gracias. Porque tú, un domingo más, nos recuerdas tu evangelio. Nos recuerdas tu palabra de vida. Nos recuerda que no hay bien fuera de ti. Nos recuerda que tu presencia es tan santa y sublime que no podemos vivir como queremos, que vivimos por ti y para ti, Señor. Y cuando tú nos das tus mandamientos, es para nuestro bien, es para tu gloria y para tu bien. Te pedimos, Señor, que mientras cantamos, Señor, podamos meditar en nuestros caminos y podamos de verdad declararte, Señor, no solamente de boca, sino de corazón, que somos tuyos, que vivimos por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén.